Ahí está, les pido su autorización, empecé a grabar. Entonces, y de eso se trata. Entonces, déjenme compartir para que pueda yo exponer por lo menos esta primer hora y después les pediré si hay algún tipo, alguna intervención, alguna duda sobre lo que están haciendo en términos de lo que ahora les exponga o bien en general sobre lo que estén trabajando ahora los que han comenzado ya a redactar, digamos, esta primer fase, este primer gran apartado acerca de su vecina, ¿de acuerdo? Iremos como un poco por esa vía. Entonces, les comparto. Listo, está acá. Sí están viendo lo que les comparto, ¿verdad? Ok, ¿a qué va? Gracias, Karen. Bueno, para que no me estorbe esto, como mi pantallita está muy chiquita, la compu, voy a quitar. Ok, bien. A ver, les pedí, y bueno, hasta ahora tengo dos ejercicios que me han entregado, esperamos hasta el cierre de esta semana el resto. Esta suerte de problematizar el problema social o desarrollar esta idea de objeto de investigación y donde más allá de la experiencia que ustedes han tenido a nivel de lo que han sido las metodologías o algún tipo de trabajos con los que se han digamos, a los que se han acercado, investigación y que mucho de lo que ustedes ahora tienen como, como ejes de desarrollo han surgido a partir de ello, no es un asunto ciertamente menor. Y decía yo, la idea de pensar en el objeto de investigación, un poco en base a además a los textos y al material que tenemos y al que han revisado, al que hemos revisado, no solamente por lo que ahora les he compartido, sino lo que han revisado a lo largo, digamos, de su formación nos ha enseñado un poco que la idea de identificar un problema social con el que queremos tratar, pues no es en automático tal cual el objeto de investigación, si bien forma parte de una mirada netamente empírica que es necesaria para entablar un proceso de investigación, es decir, ese problema social bien identificado con elementos claros, personas, actores sociales, cosas, pensamientos, prácticas, en fin no es en automático la idea del objeto de investigación. Es decir, la necesidad que yo ponía en una sola frase, que era la construcción del objeto de investigación, es una suerte de problematizar ese problema social. Y eso siempre nos va a llevar a una indagación, digamos, a una condición un poco más reflexiva acerca de cómo estamos deconstruyendo, desmenuzando, si quieren, desentramando esa problemática social donde comenzamos a identificar elementos diferenciadores, perdón, donde podemos descontextualizar también, si es posible, ese fenómeno y luego contextualizarlo, es decir, desbaratarlo, podríamos decir en alguna medida, o más filosóficamente, deconstruirlo, como utilizan muchos especialistas de la temática, ¿no? La deconstrucción, que es la que hace posible entender de qué va y cómo construimos una idea de objeto de investigación. Y esta propuesta de deconstruir evidentemente nos obliga a dejar de pensar en el fenómeno, es decir, en el problema social, solamente en términos del sentido común y de la condición más empírica. Esto es estructurarlo, jerarquizarlo probablemente, les decía, diferenciarlo y poner bajo ciertas lupas de corte conceptual, teórico o categorial esta suerte de retazos que queremos comenzar a entender, ¿no? Entonces, ese es comenzar a construir el objeto de investigación. No queda también de una vez, es parte de todo este proceso que les ha llevado ahora a indagar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se conoce, qué no se conoce, tomar una decisión y decantarse sobre desde dónde moverse para poder comenzar a construir este proceso investigativo, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de problematizar el problema social tiene que ver con ello. Algunos de los materiales que les compartía tratan en algunos de estos elementos. Aquí voy a tocar algunos puntos generales. Eso, entre otras cosas, creo que hasta ahora a quienes he comenzado, bueno, con quienes comencé a ver antes de estas vacaciones y que quien comencé a ver ya esta misma semana de los
de ustedes, con los que estoy trabajando sus proyectos, digamos, les decía, es fundamental porque la revisión de los materiales, la construcción de este proceso de problematizar el problema social a partir de ciertos ángulos críticos, teóricos o conceptuales, nos lleva en buena medida a tener cada vez más elementos que nos permitan afinar lo más posible las preguntas que de principio yo les pedí, ¿se acuerdan? Que nos ayude a afinar en la medida posible, lo más que sea, en los objetivos que estamos persiguiendo, a crear una justificación lo más adecuada posible también para ello, ¿no? Es decir, justificar el para qué una investigación como la que la estamos previendo. En fin, a poder establecer algunos ejes que cada vez se vuelven más sólidos. Entonces, este proceso es parte de la propia investigación y ya en sí mismo abona, aunque no tengamos aún todas las certezas, ni el caso de estudio, ni el estudio casuístico de trabajo, pero ya nos lleva en buena medida a establecer elementos fundamentales, ¿no? Es decir, ya también sabemos desde dónde podemos comenzar a tener más elementos de seguridad, mayores certezas, digamos, menos cosas sueltas, algunas cosas más ancladas y relacionadas. Por esa razón también les decía, en esa medida lo que ustedes van encontrando en esta búsqueda, en este trabajo de corte documental, les permite ir discriminando no sé si te habían dicho, pero discriminando qué materiales serían fundamentales y de base con los que se quedarían. Por eso decía, si se pueden hacer una listita de bibliografía que es fundamental. Casi siempre ahí la idea sería una bibliografía de corte netamente teórico, ¿estamos de acuerdo? A veces no, y eso casi siempre nos llevaría a pensar en textos que tienen una historia, que son a veces un tanto clásicos y que son netamente de teoría o de epistemología, ¿no? Donde, no sé, hay quien dice, voy a trabajar desde la perspectiva del socioconstructivismo, entonces, ¿qué debería leer? Ah, pues hay que leer uno de los libros de Tomás Ibáñez, o hay que leer directamente a Kenneth Yergin, o a quién hay que leer. Entonces, buscar cuál sería el libro. Y si nos damos cuenta, muchos de estos textos, de estos libros, pues bueno, van a ser la base fundamental para entender la postura crítica y pocas ocasiones, casi nunca, este tipo de textos, que van a ser los de cabecera, van a traer, digamos, artículos o bien estudios de caso. Lo que traen es teoría, muchas ejemplificaciones seguramente, muchos elementos que van a poner a colación para poder entender su mirada crítica y reflexiva, pero sobre todo va a tener eso, teoría, epistemología, conceptos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de materiales que podemos ir identificando, ir separando. Esto me va a servir para la teoría. En ese camino también nos encontramos muchos materiales, yo diría más que de los de teoría, que son artículos o proyectos de investigación o ensayos, ¿no? También, por supuesto, de especialistas, de autores, de psicólogos y psicólogas sociales que han hecho trabajo en base a cosas que nos interesan y que pueden abonar a lo que queremos. Pero en ese caso, digamos, esos estudios de corte aplicado, a veces de lo que más van a tener, por supuesto que no dejan de tener teoría, pero están más enfocados a los proyectos específicos de estudio, es decir, a los casos de investigación. Yo no digo que no sirvan, es más, yo también consideraría algunos de ellos que yo apartaría, diría, estos me van a servir porque, digamos, que atrae unos ejes muy claritos y mejor, digamos, construidos acerca de la perspectiva, por ejemplo, socioconstruccionista, que si lo leo directamente de Yergin me parece muy complejos, no lo entiendo tan fácilmente, pero acá como lo está deshilando este autor, que utilizó esa perspectiva para hacer un estudio de caso, pues creo que me puede servir, lo puedo, digamos, citar, lo puedo usar. Entonces, a lo mejor me lo aparto y digo, de ahí voy a sacar. O bien, lo que me encontré es que tiene una propuesta metodológica muy interesante que yo considero me va a servir para mi proyecto de investigación y entonces también lo voy a apartar. Aún no llego a esa fase, pero voy a apartar. Entonces, esta mirada, digamos, esta forma de ir estableciendo ello, nos ayuda en este primer momento a tener una primera, les decía yo, lista de posibles documentos, libros, material básico, bibliografía básica, que abone sobre todo, yo decía, a la parte teórica. ¿De dónde voy a sacar los principales conceptos? ¿Dónde voy a sacar lo que significa esa corriente de pensamiento, su historia, sus fundamentos, su escuela? ¿De dónde? Ah, pues de acá. Antes les decía de la teoría ya aplicada o del caso de estudio. Entonces era importante.
Y toda la revisión, al final de cuentas, lo que va a permitir, entre otras cosas, pues es establecer, les decía, seguir afinando lo que he venido construyendo entre preguntas, objetivos, hipótesis, digamos, esta justificación del por qué la investigación, una idea posible del rumbo que va a llevar en términos de estudio de caso, aunque ahora no lo tenga totalmente claro, pero que es totalmente normal. Y sobre todo, todo esto, pues es, a final de cuentas, les decía, un estado del arte, que se sabe, que no se sabe, que se ha hecho y que no, y por dónde están los principales derroteros. Eso, al final de cuentas, es comenzar a hacer un proceso de problematización, establecer esos parámetros, hacernos algunas preguntas, generarnos algunas conjeturas, ir contextualizando, historizando nuestro fenómeno, historizando, problematizando nuestro problema social para ir construyendo el objeto. Entonces, es parte de lo que creo que están ahora trabajando en buena medida y que les decía yo, lo ideal de todo ello era poder tener toda esta gran presentación en esos términos del proyecto y eventualmente una propuesta más o menos ya dilucidada de la teoría, ¿no? Con un fundamento epistémico, con alguna teoría sustantiva, con algunos conceptos clave, en fin, que todo ello irá apareciendo. Ahora, eso es trabajo pues de gabinete, ¿no? Buscar, revisar, releer, releer, elegir, discriminar, que sí, que no, de eso se trata toda esta primera parte. Y, y como es un trabajo de gabinete, digamos, no lo podemos dar por sentado necesariamente en este trimestre, quedará una buena parte de ello ahí, seguiremos y regresaremos a revisar y abonar, pero el siguiente ya no estaríamos tan concentrados, ya no estarían tan concentrados o concentradas en ello, sino tendrían ya que pensar en buena medida un poco en el trabajo de campo. Digamos, idealmente sería eso fundamental y que regularmente esto pues tendrá que ver con plantearnos un estudio de caso, con una muestra poblacional, digamos, o una delimitación espacio-temporal para identificar fuentes, tipo de información o de evidencia que vamos a recabar, plantearnos a partir de los conceptos clave que hemos revisado, alguna suerte de categorías o indicadores que nos ayuden a operacionalizar dispositivos de campo, para ir a campo, para llegar a las fuentes, en fin, y poder resolver eso. Esto que va a estar más centrado en lo que, digamos, idealmente sería el siguiente trimestre, tampoco nos evita que regresemos a sentarnos al gabinete y seguir revisando lo que estamos construyendo. O sea, es parte de lo mismo, digamos, ¿no? Pero es como dónde va a estar. Pues bien, algunos de los elementos clave que yo considero es fundamental repensar en esta construcción, en esta idea de problematizar, chicos, chicas, el problema social, están algunas notas como las que acá les comparto, de algunos materiales que tienen en el drive de lo que abonaría, digamos, ayudaría al diseño de ello. Si bien todo el material que está ahí y que han podido revisar, ojo, va más allá, digamos, está relativamente o bastante alejado de lo que son sus temas en concreto, ajá, esa era totalmente mi intención, es decir, poder abonar con material que lo que ayude es a diseñar y estructurar nuestro proyecto investigativo, no así a los temas específicos de cada quien. Esa es parte precisamente del proceso de la búsqueda indagatoria. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, con algunos de ustedes, con algunas de ustedes, según las temáticas, también, además del material que ayuda a diseñar esto, hemos compartido algún material ya muy específico de la temática de interés, ¿no? Del tema específico, de los casos concretos, de la teoría en particular que están buscando. Ahí está. Esta es más bien de corte, decía yo, diseñar el proyecto, armar el proyecto, darle cabida a los primeros rubros al proyecto, establecer la primera parte del proyecto, el primer capítulo o apartado, en fin, de eso va. Pues bien, y que es fundamental para poder entender cómo lo estamos haciendo, digamos, ¿no? Es decir, y decía yo también, en ninguno de los casos va a ser exactamente igual, es parte de un proceso en el que entre otras cosas que señalábamos de principio con alguno de los textos, está el tema de tomar decisiones, ¿no? Es decir, hasta dónde me voy, cuánto puedo abordar, cuánto puedo abarcar y cuánto no para para que lo tengan como claro y tampoco les parezca como algo descabellado. Es decir, la posibilidad de tomar decisiones sobre el alcance de las investigaciones está en sus manos y es su, digamos, facultad. Es decir, lejos de todo handbook metodológico que puedan leer, está en su facultad
decidir hasta dónde, que sí, que no, cuál va a ser ese alcance, digamos. También forma parte de ese proceso, digamos, metodológico. Pues bien, hay un texto que es muy clásico, 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 y de lo que han hecho hay muchos que se llama El oficio del sociólogo, por ejemplo, de Bourdieu y Laubandt. Así hay un libro que se llama, un texto que se llama El oficio del geógrafo, está El oficio del psicólogo social, está El oficio del historiador. Hay varios libros que son de ese corte reflexivo en términos de la construcción epistémica, metodológica, digamos, para hacer investigación. Y en ese caso, por ejemplo, como pueden leer en esta frase, señala lo siguiente, dice, construir un objeto científico implica ante todo romper con el sentido común, es decir, con representaciones compartidas por todos, simples lugares comunes de la existencia ordinaria o de representaciones oficiales a menudo inscritas en las instituciones y por ende en la objetividad de las organizaciones sociales como en los cerebros. Dice uno, ¿cómo es esto? ¿Por qué subrayar que el tema de lo científico es un asunto, digamos, nodal para la iniciación en la producción de investigación? Perdón. Si yo esto se lo señalara, por ejemplo, a los profesores y profesoras que ya llevan un tiempo recorriendo el proceso investigativo en sus líneas de su profesión, digamos, disciplina, cualquiera que fuera, podrían contravenir un poco lo que acá se dice, porque establecerían que en buena medida mucho del sentido común es la materia prima, ¿no? Es decir, es el oro molido que permite establecer y la construcción de un objeto científico. Y tendrían importante razón, digamos. Pero el tema en este punto, digamos, como cuando comenzamos a ver, como cuando señalamos el texto precisamente de Lindon sobre la construcción y la iniciación de un proyecto de investigación, es que estamos suponiendo que en el marco de lo que ustedes han podido hacer hasta ahora y la experiencia que han adquirido, digamos, todavía puede estar en ciernes la construcción de líneas específicas de investigación que les generen un perfil y también en ciernes de irlas solidificando. Esto significa que todavía no las tienen a lo mejor absolutamente al 100% desarrolladas, que va a formar parte. Este es un primer gran trabajo, digamos, además de los que han tenido trimestralmente o en algunos otros cursos, qué sé yo, otras carreras o demás, que los ha puesto en esta condición de hacer investigación y meterse como en esa dinámica. La tesis, la tesina, en este caso, esta presentación de resultados les obliga a tener un proceso de investigación, sería parte de los primeros grandes trabajos que van a ir solidificando esas líneas y por lo tanto se suele caer a veces en el sentido común en la construcción de los objetos o bien confundir un objeto de investigación, digamos, a partir del sentido común en que se observa. Es decir, otra vez, esta suerte de estoy confundiendo el objeto de investigación o la problematización con el problema social. ¿No? Y no es el problema social esa problematización de la que habla la metodología o el andamiaje, digamos, investigativo, sino es un poco más que eso. Entonces, por esto, esta idea de implica romper con el sentido común, con representaciones que son compartidas por todos en el marco de lo ordinario, digamos, o de lo oficializado, ¿no? Que a veces son elementos o verdades constituidas en el marco de lo institucional o de la idea de la objetividad, una objetividad per se bajo ciertas estructuras ya instituidas, digamos, ¿no? Entonces, eso no es, dicen, un objeto científico, eso no es, sino más bien es romper con todo ello para poder establecer otro tipo de relaciones. En esa medida, entonces, los objetos de investigación, nos va a señalar ese texto precisamente de este autor, y otros autores, que es Laupant y Bourdieu, no son predados al conocimiento, sino producidos por el conocimiento. Es decir, no están establecidos de antemano dentro de digamos, una línea teórica per se como tal. Evidentemente no lo están en la teoría como tal, porque la teoría lo que hace es permitir construir objetos de investigación, aun cuando podamos identificar objetos de investigación, por ejemplo, en artículos que ahora ustedes están leyendo, cualquiera de los artículos que se han venido encontrando o de las tesis que están revisando acerca de sus posibles fenómenos, a ver hasta dónde se acercan, o de otros reportes, proyectos de investigación, en fin, todo lo que han podido buscar
les pueden permitir, en el caso de un trabajo de corte aplicado, cuál es el objeto de investigación de ese autor o de esa autora, cómo implementó una metodología, una mirada crítica a partir de una teoría clave, digamos, y cómo le dio tratamiento. Pero ese objeto de investigación no existe por sí mismo en automático, fue una construcción, digamos, que nace de ese ejercicio reflexivo de esa autora o de ese autor. No es que se lo haya encontrado tal cual, este es mi objeto de investigación. Y entonces lo que aquí intentan señalar es que no podemos entender como que el objeto de investigación está por ahí, lo estamos buscando, lo estamos rastreando y ya hasta que lo encontramos. Ya lo encontré, aquí está. Como yo estoy trabajando el tema de, no sé, la identidad de los niños de la calle que hacen malabares en una rotonda, en el espacio público, entonces voy a ir a observar o qué sé yo, o voy a revisar teoría y como buscando el objeto de investigación. No es así, sino necesariamente el objeto de investigación va a estar conformado por una suerte de elementos que van a estar llenos de características de corte empírico, es decir, esa necesidad de ir a ver a estos niños, ver lo que hacen, observar sus prácticas, revisar información si existe de ellos, qué se dice, qué no se dice, qué se sabe, de cuántos y de quiénes tienen que ver con ese asunto, la familia o la política pública, los programas sociales o el gobierno o el Estado, en fin, para saber muchas cosas, pero también desde la teoría para saber desde dónde en un nivel de relacionalidad puedo comenzar a conformar como en una suerte de masa, amasar, una cosa que se llama objeto de investigación, que involucra partes, fragmentos de estas realidades empíricas que estoy observando y yo voy decidiendo cuáles de ellas voy tomando y las voy tejiendo con algunas miradas críticas de, digamos, la teoría como algunos conceptos, categorías, ángulos, en fin, para poder decir, este es mi objeto de investigación y el objeto de investigación entonces no está dado, no está, digamos, no está en el problema social, forma parte del problema social, sí, no está en la teoría, aunque forma parte de la teoría, sí, de la epistemología también y de las técnicas metodológicas y de las prácticas y del pensamiento lógico, en fin, de todo ello, pero nosotros lo vamos a modelar, ¿no? Entonces esa es la intención, son construidos por el investigador. Y ahí hemos encontrado, digamos, se ha encontrado que hay mucha problemática. Hay mucha problemática, digamos, porque les digo, hay un nivel de confusión de pronto entre entender que el objeto de investigación es el objetivo de la investigación, por ejemplo. Y el objeto de la investigación no es el objetivo de la investigación, ni el general, ni los particulares específicos, no. Ni son las preguntas, ni es el problema social. Todo tiene que ver, sí, pero no es precisamente decir, el problema social, voy a describir, el problema social, los niños que viven en la calle y que hacen malabares y que son menores de edad. Ese es un problema social, es un fenómeno que me interesa estudiar, pero ese no es el objeto de investigación. Tengo que establecer una suerte de parámetros, de elementos que voy a modelar a partir de la observación que hago de este fenómeno para ir tomando qué características, qué elementos y los voy a relacionar con qué mirada crítica, desde dónde me quiero mover para poder ir modelando un objeto de investigación. Es decir, son sistemas de relaciones expresamente construidos, diría la teoría, digamos, metodológica. Pero, ¿qué significa entonces esta suerte de sistemas de relaciones? Es decir, va más allá, al final de cuentas, de solamente identificar ciertas características que yo quiero cruzar con estas otras miradas críticas, algunas lógicas, algunas experienciales, algunas motivacionales, en fin, sino que voy a conformar una suerte de sistema y cuando se habla de sistema, en todo caso, es de un modelo de esta suerte de masa que les decía, que voy a ir construyendo y que le voy a ir incorporando como esta materia prima entre lo empírico y lo teórico y la experiencia y mi pensamiento crítico y mis intereses y mis decisiones, le voy a ir incorporando en esta suerte de formación de un bolo, de una suerte de masa que va a ser la que me va a permitir al final de cuentas generar un producto final, ¿no? Una masa que estoy yo, al que le estoy incorporando una suerte de elementos y yo decido cuáles, ¿no? Es que, y por esa razón es que nunca puede ser igual un objeto de investigación que el del compañero, el de la compañera, aún, ojo, cuando, vean, aún cuando estuviéramos tratando el mismo fenómeno
y hasta en el mismo caso de estudio, el lugar, si quieren, la temporalidad, en fin, nunca va a ser igual porque la manera en como yo estoy observando de manera crítica esta construcción del objeto de investigación, es posible que le esté incorporando algunos otros elementos que no está viendo él o ella, o que a él no le interesan con toda validez, ¿no? Entonces es sumamente importante repensar que entonces esta construcción del objeto pues me lleva un proceso de revisión exhaustivo, profundo, detallado, que me implica revisar materiales, leer, ir otra vez al lugar, volver a ver a la gente, volver a ver a estos chicos, saber qué se tiene en términos de información, qué opiniones les merecen a otros interesados, a Estado, decíamos, a la familia, a ellos mismos, a la gente de la calle, digamos, y eso es formar parte. Por eso para muchos esta construcción del objeto de investigación no se puede resolver tampoco en esta primera fase como en esta primera fase no se puede dar por sentado y por terminado. Podríamos decir, hemos comenzado la construcción del objeto de investigación en este proceso de problematizar el problema social, el fenómeno que nos interesa, pero una buena parte digamos, del cierre y del término de la construcción de este objeto se va a dar seguramente cuando en mi caso de estudio yo ya vaya a campo, haga mis observaciones directas, digamos, establezca un rastreo de información y evidencia a través de fuentes, a través de dispositivos y regrese y me dé la oportunidad ahora de terminar de modelar con todo lo que me encontré, porque me encontré nuevos elementos, otros ingredientes que no había observado, otros que me encontré que fueron hallazgos interesantes, que me sorprendieron, y entonces terminaré de modelar ese objeto de investigación, ¿no? Y como un sistema precisamente de relaciones. Entonces, la idea central en ese sentido, dice la nota que tengo en estas láminas, el objeto de investigación como un sistema de relaciones expresamente construidos. Por esto, la cuestión de la originalidad no debe preocuparnos. Un conjunto de personas puede estar investigando a los pobres, pero eso no significa que el sistema de relaciones que cada uno haya construido a partir de los pobres, incluso los mismos pobres, sea igual. Lo que recién les decía, podemos estar tratando el mismo caso, el mismo fenómeno, hasta el mismo espacio y lugar, pero no necesariamente nuestro objeto de investigación en relación con ese fenómeno y con esos actores es el mismo, porque cada quien tenemos, y como dice el dicho, cada cabeza es un mundo y tenemos un interés y una mirada. Vamos, aun cuando compartamos, si ustedes quieren, la perspectiva crítica teórica. Y eso sería fundamental, que aun cuando utilicemos la misma perspectiva, probablemente no estemos, digamos, trabajando con las mismas categorías analíticas o con los mismos conceptos. La teoría nos trae a colación una cantidad enorme de conceptos de utilidad, a veces para tratar las mismas temáticas, pero no necesariamente decidimos por todos. Utilizamos los que creemos son más ad hoc, los que se acercan mucho a nuestros intereses. Es decir, no hay una verdad absoluta en ese sentido y eso lo puede hacer diferente. Claro está que en el caso de un proyecto como el que aquí se señala, estudiar a los mismos pobres, desde la misma probable perspectiva teórica, nos hagan tener importantes coincidencias y caigamos en cuenta en varias cuestiones. Es como hacer una investigación a doble ciego. Eso sería interesante. Tú lo hiciste por tu cuenta, yo también, nunca nos vimos, nunca compartimos. Cuando terminamos la investigación nos juntamos y caímos en cuenta en muchas cosas en las que coincidimos. Eso es interesante porque fortalece en buena medida ese fenómeno. Pero la más interesante es que el objeto de investigación probablemente tenga algunos elementos distintos que fueron de un interés y de una decisión personal. Entonces tiene sentido pensarlo ahí. Por lo tanto, se habla, entonces, dicen los especialistas, los metodólogos, hacer un complejo proceso intelectual muy difícilmente dos personas construirán el mismo sistema de relaciones. Tiene absolutamente sentido. Es total. Por esa razón es que cada uno de ellos, volviendo a las ideas de lo artesanal, si recuerdan, va a convertirse en eso. Es un trabajo manual, como hecho con las propias manos, con toda esta intención, afectividad, interés, amor, odio que nos permite construir una investigación. Es único, nunca puede ser de la misma manera. Cada pieza es única como una artesanía. Ese es el tema, ¿no? No podemos dar cuenta de este mismo sistema
de relaciones, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de esta construcción del objeto. Ahí es donde yo les digo, parte de lo que les propuse en este último ejercicio era, comencemos a hacer un trabajo de problematizar el problema social, que es establecer estas relaciones. Y mucho de ello, pues bueno, está en el material sobre el diseño de todo ello. Em, otros elementos que van abonando a esto es lo siguiente que poner acá, que dice, es frecuente la confusión entre los objetos reales, que son objetos dotados de realidad social, y los objetos de investigación social, que son objetos dotados de realidad psicosocial. Vean, y esto es bien interesante, esto me interesa muchísimo, cómo lo podemos entender. Em, los objetos reales, que son objetos dotados de realidad social, ¿no? Que es un poco, ¿qué es? Volviendo como a la retórica de la pregunta que nos hemos planteado en muchas ocasiones y que hemos discutido seguramente mucho ustedes en otros cursos con otros profes entre ustedes, ¿qué es la realidad social y cómo es que instituimos la idea de la realidad social sobre objetos reales que pueden ser materiales, cualquiera que sea, ¿no? El fenómeno, y que se les da, digamos, los dotamos de cierta realidad social por una revisión o una visión de un corte netamente empirista, es decir, sentido común, observación inmediata, pragmática. Cuando yo decía, es que a ver, iba yo pasando por este lugar donde encontré a estos chicos que me di cuenta que son menores de edad, que viven en la calle, que hacen malabares aquí en el semáforo, que piden dinero, que de pronto veo que como que se drogan, que los veo un tanto desnutridos, que al parecer, quedándome aquí un rato y observando, me he dado cuenta ya a un nivel, vean, de interpretación, que creo que tienen un problema no solamente en términos, pues bueno, evidentemente de calle, de no tener casa, de estar mal alimentados, sino también han entrado en una cultura, digamos, de un comportamiento, digamos, anómico, es decir, esta componente y condición de vida que estoy observando les ha permitido caer en ciertas prácticas, a lo mejor de corte delincuencial, ¿sí me explico? Es decir, esta suerte de objetos reales, de materialidad, de situaciones, de prácticas, les voy dotando de realidad social al yo establecer una componente de relación con ello. Los observo y lo digo, pero además me encuentro a otros compañeros y compañeras, vecinos, y estamos de acuerdo. ¿Se dan cuenta bien en estos chicos cómo están? ¿Tendrán familia? ¿No tendrán familia? Y empezamos además a etiquetar, a categorizar, hasta estigmatizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre esa idea de nuestro pensamiento, que a veces podemos sentirlo como unívoco, de nuestros códigos culturales del mundo que hasta ahora hemos vivido, empezamos a dotar de realidad a los objetos, todos los objetos. Y en esta idea de objeto entramos todos. Si lo podemos pensar más como actante, entonces entramos todos. Entra lo material, pero entra también lo inmaterial. Entramos nosotros como humanos, sujetos, practicantes, hablantes, pensantes, pero también nuestros entornos, pero también nuestras prácticas y nuestros discursos. Entonces, una cosa es eso, ¿me explico? Y que va generando una suerte de identificar una idea de problema, que vean, ese en sí mismo ya es un inconveniente. Iba a decir yo un problema, pero podría caer un poco en la retórica, decir el problema del problema del problema iba a ser un poco raro. Me refiero a que este proceso en el que nos hemos involucrado al comenzar a hacer investigación y que nos obliga en alguno de los puntos protocolares a definir un problema social, ¿no? Un fenómeno, identificarlo, un problema, sin todavía problematizarlo. Comenzamos por identificar un problema, ¿estamos de acuerdo? Identificar un fenómeno y definirlo describirlo como problema social, ¿no? Lo que yo ahora hacía con esto que les platicaba. Estoy definiendo el problema. Ese en sí mismo ya es un inconveniente porque lo estamos haciendo a priori de los propios actores sociales. ¿Estamos de acuerdo? Lo estamos haciendo ex profeso de quienes lo viven. Yo, desde acá, desde mi trinchera, todavía además sin teoría, sin mirada crítica, sin sistema relacional, estoy observando un objeto, estoy observando algunos actantes, un fenómeno, y le comienzo a dotar de realidad
en la medida en que lo comienzo a problematizar desde el sentido común y desde lo que desde mi punto de vista veo y observo. Doña, entonces digo, creo que son medios delincuentes. Creo que pues están mal porque tienen un problema de precarización cultural, pero también económica, pero son de la calle, pero son malvivientes, pero son marihuanos, pero son, ¿sí me explico? Ya estoy generando una idea de problema social para mí, ¿no? Para mi punto de vista, como otro actor social del medio probablemente que no está involucrado en esa realidad, pero yo ya lo estoy dotando de una realidad social, que ese se puede generar una confusión y que además no necesariamente eso puede ser precisamente un problema social, porque en todo caso, como investigadora o investigador, estoy obligado a acercarme, estoy obligada a acercarme y a indagar desde la voz de estos mismos actores cómo es que, digamos, se perciben tal cual, ¿sí me explico? Y saber en qué medida ellos en verdad consideran que su condición es o no es un problema, ¿no? Entonces, desde ahí ya tendríamos una condición particular. Aún así, ojo, me voy a acercar, ok, si me acerco, o por algún medio, a través de algún artefacto, a través de alguna fuente, qué sé yo, doy con la voz de estos actores y su manera de interpretarse o de percibirse, digamos, ¿no? En el marco de su sistema de relaciones para saber cómo es que se conciben. Aún así, eso sería dar cuenta de cómo ellos dotan de realidad social su propia condición de relaciones, de encuentro, de interacción. Eso, dicen estos autores, eso tampoco es el objeto de investigación. ¿No? Eso es dotar de realidad una condición que sería como llegar al problema social, pero nada más al problema social, sin que yo lo proponga y lo interprete, sino al problema social a partir de la voz de ellos. Ese es un muy buen avance. Sin embargo, eso no ha resuelto el objeto de investigación. Eso llega a confundirse mucho con la siguiente línea que dice, los objetos de investigación social que no son objetos dotados de realidad psicosocial. Es decir, por un lado, los objetos reales que son objetos dotados de realidad social y los objetos de investigación social que son objetos dotados de realidad psicosocial. Es decir, hasta este punto, lo que probablemente sí pude haber identificado es un objeto o una condición, un fenómeno que es susceptible de ser objeto de investigación, como cuando se hablan las representaciones. Esta condición, esta situación, este fenómeno, esta práctica es un objeto de representación social. Este fenómeno, esta realidad social de la cual fue dotada esta actividad o esta práctica a través de los propios actores sociales, es susceptible de ser dotada de realidad psicosocial, que es diferente. ¿Me explico? Una vez que yo he reconocido esta realidad social a través de la voz de los propios actores como un problema social, y que ya dijimos mucho acá, problema social no necesariamente implica una condición de conflicto, sino simplemente un sistema de relaciones, ese es un problema social, esa es una manera de concebirse. Una vez que lo hemos investigado, lo hemos identificado bien, como sistema, ahora sí nos corresponde poder abonar en esta idea de esta masa que les decía, de ese bolo que voy conformando como objeto de investigación, dotarlo, pero ahora de realidad psicosocial, es decir, empezar a generar una relacionalidad desde ciertos ángulos, categorías críticas, conceptos clave, en fin, para establecer un nivel de interpretación de ello. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una condición bien interesante, importante, sobre esta construcción del objeto de investigación. Un ejemplo de lo anterior, dice la literatura, de confusión es asumir como objeto de investigación problemas percibidos por la conciencia común o bien asumir que un grupo social pueda constituir en sí mismo un objeto de investigación, como si la identificación y demarcación del grupo pudiera constituir una demarcación de un objeto científico en automático. Por ejemplo, vean, cuando hablamos de grupos sociales específicos que nos parecen por su propia condición de grupo social susceptibles de ser investigados.
¿Cuál dirían ustedes, chicos, chicas? Sería un ejemplo clave para decir por qué razón a veces podemos caer en esa condición de, digamos, categorizar o etiquetar que cierto grupo social, por su condición de grupo social, es per se susceptible de convertirse en objeto de investigación. ¿Cuál sería un grupo específico que ustedes pueden decir, ah, este tipo de actores sociales, este tipo de personas, y que nos llega a pasar? Es decir, como si la identificación en automático y demarcación de ese grupo constituyera en automático un objeto científico de investigación. Se convirtiera en automático en eso. A ver, alguien escribe. Ok, Karen, la comunidad LGBT, que aún así es muy, muy grande, ¿no? Pero uno puede decir, ah, por la propia condición de formar parte de una comunidad como la del LGBT, ya son susceptibles de ser investigables, ¿me explico? O sea, es demasiado ontológico eso y muy, muy, eh, muy simplista, ¿estamos de acuerdo? Porque en ese caso, pues todos somos de una u otra manera, simplemente por pertenecer a un grupo social, pues susceptibles de ser investigados. Pero no es así. Ahora, como no hablamos de todos en ese de la normalidad, pues decir, ay, la comunidad LGBT, una minoría activa, cualquiera, la comunidad LGBT puede ser una minoría activa, sí, pero también niños y niñas en condición de calle, por supuesto, también. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de comunidad? ¿Qué otro tipo de grupo social? Ustedes, o sea, piensen en los propios, los que ustedes tienen, ¿no? Ustedes tienen un grupos sociales bien específicos, con características bien específicas. Y son características que parecería que por su condición social, su condición cultural, su condición sexual, su condición de salud, su condición cualquiera, ya los vuelve un objeto de investigación, ¿no? Uno de pronto puede pensarlo así. Ahora, no es que no sea posible, es que en sí mismos, no por esa razón, ya son un objeto de investigación. Hace falta más que eso para decir que pueden ser investigados. Hace falta establecer una suerte de parámetros de este dotarlos de realidad social por parte de ellos, dotarse como un grupo reconocible ante ciertos parámetros que son su propio sentido común, su propia manera de verse ante el mundo, y luego poder, a partir de ello, nosotros establecer una condición de dotarlos de realidad psicosocial para poder construir. Dice Alexis, pienso que quizá cualquier asunto que nos genere esa sensación que no es como debería ser según nuestros marcos de referencia. Sí, exacto. Esto es, el punto es la manera en cómo esos marcos de referencia de los que hablas nos puede generar precisamente esa componente, esa condición. Una, a veces porque podemos estar relativamente relacionados directa o indirectamente con esos grupos, porque somos afines, porque formamos parte del grupo, porque somos activistas, porque afectivamente nos vienen bien porque, en fin, porque los vemos en un marco, digamos, ideológico de la visión del mundo que tenemos. No sé, si a mí me gustan mucho, digamos, los perros y las mascotas, entonces, pues me da por estudiar a la gente que tiene mascotas, por decirlo de alguna manera, y entonces puedo considerar que en automático, por esa condición per se, esa gente es susceptible de ser investigada. No es que no lo sea, a nivel ontológico todos somos susceptibles de ser investigados. La parte importante en la que no se puede o no se debe caer es establecer que por esa propia condición en automático, que parece que lo diferencia del resto de lo normal, entre comillas, ya por esa razón es susceptible de, o es un objeto de investigación en automático. No lo es, ¿no? Ese es el punto. De modo que entonces señalan, así plantear que un objeto de investigación, por ejemplo, son las mujeres o los pobres o los jóvenes, eso es caer en lo que Bourdieu ha denominado una teoría social espontánea, ¿no? Es decir, es hacer como una suerte de psicología social improvisada. Pues voy a estudiar a los, decía yo esto, los malabaristas de la calle, voy a estudiar a los drogadictos, voy a estudiar a los delincuentes, voy a estudiar a los enfermos de cáncer, voy a estudiar a los organilleros, voy a estudiar a los rockeros, voy a estudiar... No, eso no, o sea, es como
como demasiado improvisado, demasiado espontáneo, demasiado sentido común. O sea, eso no es suficiente. Habrá que, les decía, como esta suerte de hilar elementos que establezcan por qué razón esto puede ser susceptible y que no esté enmarcada precisamente por esta condición que por el sentido común nos parecería que por eso debería de ser, por ser una minoría, por ser una mayoría, por ser una parcialidad o por ser una generalidad, no es en ese sentido. Por ello, dicen ellos, es importante abonar los objetos preconstruidos, abandonar, perdón, los objetos preconstruidos por el sentido común y los hechos sociales percibidos y demarcados por el sentido común. O sea, la realidad o la manera en cómo dotamos de realidad las prácticas, los objetos que observamos, materiales, humanos, no humanos, relacionales, en fin, solo se pueden quedar en eso, en dotarles de una realidad que además no necesariamente puede ser la misma que la de todos, ¿me explico? Cuando empezamos a encontrar un patrón de ellos, cuando comenzamos a establecer por qué razón ahí puede haber algún elemento susceptible de ser investigado, pero sobre todo susceptible de ser dotado de una realidad y una perspectiva teórica. Por ejemplo, la psicosocial. ¿De acuerdo? Entonces, estos últimos, dicen, van a permanecer como objetos reales y no como objetos científicos, aun cuando se les apliquen todas las técnicas científicas que se quiera. Esta parte es interesante, importante. A veces se han encontrado ejercicios de investigación donde la idea de este sentido común que se queda en ese plano, ¿no? Vamos a estudiar a los pobres por ser los pobres. Se acabó y vamos a aplicarles tales y cuales técnicas. Entrevistémoslos, luego hagamos un cuestionario y luego apliquémosles una técnica, un test cuasi experimental y luego tomémosles fotografías y luego, en fin, todos los métodos y técnicas, digamos, que les podamos, con los que le podamos dar tratamiento a esa cantidad de pobres, no, digamos, no cambia la condición, aún todas estas técnicas científicas que les puede aplicar, su condición de objetos reales que pueden permanecer en esta realidad dada por ellos mismos, si de antemano, antes de la famosa aplicación de todos estos instrumentos, no hemos establecido y convertido su condición, encontrado los hilos convenientes, digamos, coherentes, que los convierten en un objeto de investigación psicosocial, por ejemplo, ¿no? Antes de ello. Y es que no es porque sean pobres per se, no, sino porque tendríamos que encontrar otra serie de elementos que desde su propia condición de realidad social nos hacen posibles observarlos con lupas desde una perspectiva psicosocial. Tiene que ser en esos términos para que tenga, digamos, perdón, esa seguridad, ¿de acuerdo? Porque van a permanecer tal cual. En cambio, dicen, nos podemos proponer construir objetos científicos recuperando aspectos de los objetos reales a través de relaciones por nosotros definidas. Es decir, si bien he identificado que en esta serie de actores sociales, como los que hace rato señalaba, como los niños de la calle que hacen malabares, hay una construcción de una realidad que es dotada por sus propias relaciones y que ellos así las han manifestado tras acercarme, observar, convivir, dialogar, en fin, que está ahí. No significa que en automático voy a tomar, digamos, como una verdad absoluta, ya predada de antemano, esta voz de los actores sociales para establecer la ruta, digamos, o rumbo que pueda llevar una investigación. Yo tengo que establecer necesariamente cómo dar cuenta de un sistema de estas relaciones para establecer, digamos, una suerte de reconocimiento de las mismas. Es decir, las relaciones que en sí establecen merecen un tratamiento para generar algún tipo de interpretación. Y estas yo las voy a definir. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas ello se convierte como en la materia prima posible para muchos productos. ¿Cuál es el que a mí me interesa? ¿Cuál es el que estoy buscando? Y en esa medida, ¿qué de todo esto que ellos han establecido como su realidad social puedo yo intervenir, puedo yo utilizar, puedo yo darle un tratamiento bajo una mirada crítica, evidentemente relacional de la psicología, por ejemplo, de la psicología social, por supuesto, sin perder de vista su voz ni su evidencia, porque además va a ser el parámetro que le dará validez a la investigación,
Pero nosotros establecemos estas relaciones, generamos los planos, los catalizadores, hagan de cuenta, los cruces y un catalizador, piénsenlo como una suerte de mallas con distintas fibras y con distintos filtros, ¿no? Entonces, ¿cuántas voy a usar? ¿Cuatro, cinco, tres, nada más dos? Lo voy a usar primero por uno de esos catalizadores y luego el resultado lo voy a pasar por algún otro más fino. Yo establezco estas relaciones y qué de todo ello que ellos han vertido como parte de esta realidad de sentido común que han construido, me permite irlo construyendo en un objeto científico. ¿Me explico? Eso es sumamente importante en ese sentido. Por lo tanto, es muy importante, dicen estos autores, el objeto científico puede estar identificado con palabras comunes, pero lo que no puede estar demarcado pero no puede estar demarcado como objeto común percibido. O sea, el objeto común percibido no aparece en en la suerte de las palabras comunes que yo identifico en el diálogo que tengo con ellos o en lo que ellos vierten como parte de sus relaciones y decir esto en sí mismo se puede ya convertir en un objeto eh, científico o en un objeto de investigación porque así está, así lo estoy percibiendo. Es decir, no es un ejercicio de mi percepción especializada como psicóloga o psicólogo social. Necesito hacer un ejercicio reflexivo de relaciones, de sistemas, de categorías, de conceptos clave, en fin, para poder establecer qué de todo ello puede conformar esta suerte de sistemas relacionales desde la psicología social para pensar que ahí hay una construcción de un objeto de investigación, ¿vale? La demarcación debe proceder de relaciones planteadas por el investigador, más aún, la demarcación debe darse a través de un sistema de relaciones construidos por el investigador. Entonces, esa suerte de filtros, esa suerte de decisiones, de elementos, de ingredientes, para seguir con la metáfora de la masa, digamos que yo voy a ir, al que voy a ir incorporando qué ingredientes sí, qué no, de esa situación dotada de realidad social que le dan los actores yo la voy a ir dotando de realidad psicosocial a partir de esta demarcación que implica usar qué, tal o cuáles filtros, ¿de acuerdo? Para saber qué es lo que me va resultando del otro lado y que ahí no termina todavía, ¿no? Es lo que eventualmente se le llama construcción del dato. Hay quien dice, los datos de hecho no se recaban, ni se sacan de las encuestas, ni se sacan de los cuestionarios, ni de las entrevistas. Los datos no se recaban ni se rastrean, los datos se construyen, porque lo que conseguimos es información en su caso. Conseguimos información, identificamos fuentes, eso es lo que sí hacemos, pero de ahí en adelante lo que nos queda, digamos, es construir el dato a partir de toda esa información de alguna forma, ¿no? A mí no me gusta mucho utilizar el término dato, como que me referencia inmediatamente a algo como cuantitativo, como inferencial. No es una línea que a mí digamos que sí desarrollo, pero no es la que más me guste. Pienso más en un nivel interpretativo, en la construcción de los objetos de investigación, que es esta suerte de datos, digamos, pero que está demarcada por todos estos filtros y que es más complejo, ¿no? Que todo ello. Entonces, entonces, será esta demarcación debe proceder de relaciones planteadas por el investigador. Más aún, la demarcación debe darse a través de un sistema de relaciones construido por el investigador. Esa es la demarcación, ¿vale? Ay, perdón, deme. Listo, muy bien. Bien. Luego, de todas estas notas que fui como sacando de los textos y esto, que como que digamos se concentran sobre todo en esta suerte, por eso quería como planteárselos ahora, exponerlo, y que bueno, la suma que han venido haciendo de todo esto que han venido construyendo, les decía, sigue siendo un cúmulo de las indagatorias que están haciendo, sigue siendo parte de ir construyendo esta primera fase del objeto de investigación, que es problematizar el problema, empezar a revisar elementos contextuales, empezar a revisar miradas críticas, decidirse por algunas, decantarse por otras, deslindarse de algunas otras, todo ello tiene que ver con ello, ¿no? Un problema de investigación, dice la literatura, por más parcial que sea,
no puede ser definido y construido si no es en función de una problemática teórica que permita someter a un sistemático examen todos los aspectos de la realidad puestos en relación por los problemas planteados. Es decir, de eso creo que nos queda claro con estos elementos que veníamos señalando anteriormente. Establecer, problematizar el famoso problema de investigación, es decir, un problema de investigación no es el problema social, ya dijimos que es el fenómeno, sino su condición, aún por muy sencilla, que yo les he un poco recomendado, no prometan el hilo negro de su investigación, así como si fuera la gran investigación de su vida, no la va a ser muy importante, por supuesto, pero hay mucho que dar hacia adelante. Prometan lo que creen que va a ser viable y va a ser posible, va a ser medible, va a ser rastreable en términos de las fuentes y va a ser funcional en el tiempo previsto para ello, que así sea, pero no por menor que sea, ¿no? Porque ahí es donde les decía, les comentaba, yo recuerdan que me decía un profe, bueno, no te agobies, y eso que era la maestría, decía, al final de cuentas la tesis no es más que un requisito para que te titules y ya, así que tampoco te pires demasiado, no significaba que entonces pues era una cosa menor, ¿no? Entonces, pues entonces es algo simple, ¿no? O sea, por muy sencillo que parezca el problema que se planteen, aún en un lenguaje muy empírico, que así parece, como decía hace rato, las frases atrás, implica un nivel de complejidad y más que de complejidad, digamos, de hilación, de cocina, por decir, que implica meter, sacar, organizar, deconstruir, entretejer, destejer. Tiene que ver con ello, no es simple, por muy sencillo que parezca, no es simple. Un problema de investigación que ya es problematizar el problema social, construir este objeto de investigación, aunque parezca muy parcial, siempre implica una función, una problemática, una perspectiva teórica sistemática que replantee relaciones sistemáticas de lo planteado, digamos. Entonces es importante pensar lo que es así, que no hay problema menor en la investigación, no hay objeto de investigación menor en la investigación, por muy que parezca aún en un lenguaje simple, digamos, vertido. Y se les digo por qué, me llama la atención muchos de sus compañeros, por ejemplo, sobre todo los que ya conocemos aquí en el marco, por ejemplo, del posgrado, ¿no? Que hacen maestría, que están en el doctorado, y se plantean se hacen unas retóricas del lenguaje bien complejas en sus títulos y en sus objetivos, que dicen, wow, caray, o sea, sí que uno dice, uy, qué complejidad de sus términos que utilizan, y que a veces en realidad es más bien eso, una mera retórica que a veces dice muy poco, que confunde más, que es bien ambigua, que ser simple y clarito con lo que se quiere. A veces algo más simple puede resultar más complejo y mucho más enriquecedor que todo ello. El tema es que al final de cuentas, dicen estos autores, los objetos científicos, perdón, los objetos de investigación, en fin, los construimos a partir de fragmentos finitos de la realidad infinita. Ciertamente, esos fragmentos se pueden constituir en objetos de la comprensión científica. Es decir, volvemos al tema de cómo todos los fragmentos de la realidad, digamos que puede ser infinita porque hay distintas maneras de entender la cantidad de cortes de la realidad que observamos en el marco de los fenómenos que nos interesan, de los problemas que observamos allá afuera y que escuchamos y que vemos a los actores, en fin, son elementos finitos que vamos a ir sacando, que vamos a ir entendiendo, identificando para poderlos tejer después en la construcción de un objeto de corte científico, evidentemente. En este proceso, lo que ocurre es lo que decía Weber, dice una parte de la realidad observada se tiñe de un color particular dado por el interés condicionado por nuestras ideas, es decir, nuestras teorías, nuestras miradas, nuestros intereses. Solo esa parte de la realidad adquiere importancia porque revela unas relaciones que nos importan en su vinculación con la teoría. Es un poco reiterar lo que hace rato señalaba. Imaginen que todos ustedes que tenemos ahora en el año terminal, les hubiéramos dicho, no, ¿saben qué? Acá no pueden traer un tema específico de investigación. Nosotros se los vamos a dar. Y que luego les dijéramos que en este proyecto, todos los que se integran en este año terminal tienen que estudiar el mismo fenómeno. ¿Cuál va a ser? Ah, van a ser las identidades K-poperas de los estudiantes en la universidad. Ajá, todos van a tener que estudiar eso. Esa va a ser la vía. Este, eso sería evidentemente, digo, no algo que pudiera ser imposible, pero algo que no sería justo. Es decir, algo que no sería justo desde mi modo de ver,
porque acá el plan, en como los hemos manejado, ustedes tengan cierta libertad de moverse y sostener sus proyectos y nosotros ayudarles a que se sostengan. Esa es la intención. Sin embargo, imagínense que así fuera, aún así, diría Weber en este sentido, el interés particular, la observación y la cabeza, que es un mundo de cada una y de cada uno, y sus ideas de corte teórico y empírico y entrecruzados, demás, podría eventualmente teñir de distinta manera ese fenómeno a estudiar, esa es la verdad, porque no iba a ser exactamente igual, a pesar de que fueran lo mismo. Si me explico, nunca es igual, porque siempre tendríamos esta convicción de que aunque el fenómeno que nos encargaron es el mismo fenómeno, la manera de poderlo ver siempre puede ser distinta. Y entonces, eso es lo que le va a dar cuenta, eso es lo que permite construir ese objeto científico de investigación a partir de esta vinculación que nosotros le mismo le vamos a ir virtiendo y relacionando, digamos, ¿no? Entonces, los hechos empíricos toman su contexto significativo en las construcciones teóricas, aunque no siempre el investigador tiene conciencia de ello. Vean, los hechos empíricos toman ese contexto en en esas construcciones teóricas, aunque no siempre haya conciencia de ello. Mucho de ello lo vamos construyendo como en el camino, no estamos seguros. Ah, eso me lleva un poco a pensar en algo que les planteaba desde un principio, probablemente deben recordar, sobre cómo es que tenían establecido ustedes un perfil profesional de investigadores y de investigadoras, ¿no? Y ello me recuerda, por aquí les voy a mostrar acá algo de lo que me acordaba como un ejercicio un poco chistoso. Vean, aquí esta imagen. Acá. ¿Sí la ven? ¿La están viendo? ¿Sí lo ven, Sí, chicos? profe. Perfecto. A ver, hagan el ejercicio. Si yo les preguntara cuál es su perfil de investigador, vean esta imagen, si la ven. Dice, primero, el último año de su dígito de nacimiento. Paso 2, la primera letra de su nombre. Paso 3, el mes en que nacieron. Y paso 4, la primera letra de su apellido. Ese es un perfil, es si yo les preguntaba, ¿cuál es su perfil teórico? Que implica base epistémica, teoría, es decir, si yo les preguntara, sí, somos psicólogos, pero cuál es su gran base epistémica? ¿Cuál dirían, por ejemplo? A ver, quién ya hizo el suyo? A ver, por favor, lo pueden hacer y escríbanlo acá, ¿sí? Lo pueden escribir aquí en el chat. Quiero leer. Igual así descubro sus fechas de nacimiento. Lo que parece un poco chistoso y de risa, es así en realidad como vamos construyendo un poco nuestra mirada crítica. No surge, digamos, no se resuelve ahora de una sola vez. Seguramente cuando estén haciendo la maestría o el doctorado o ya estén escribiendo muchas cosas, la tendrán así clarititita, clarititita. Yo soy, podemos decir, a ver, creo que ya tenemos uno por acá. Esto, entonces aquí tenemos a Nati que dice, ella es una tecnoantisincretista, es su línea de investigación, el tecnoantisincretismo esotérico. Ese es el de Pedro, el de Natalie, retropaganismo hipermarxista. Bueno, pues así, desde ahí vas a trabajar tu caso, Nati. ¿Qué te parece? ¿Qué más tengo? Dice Mauro, retrohumanismo bioprogresista. Retrohumanismo bioprogresista, el libertario. Miren, hay uno muy parecido, el de Diego. Tengo Yesenia, el retrofuturismo biomórfico. El de que Karen dice es paleonacionalismo biosexual. Órale, ¿qué tal? Entonces es como de risa, es muy chistoso, pero de verdad que conforma ese tipo de condiciones, Miguel, tecnohumanismo panidentitario. Es interesante, pero en la construcción de desde dónde nos comenzamos a mover, dónde comenzamos a anclar ciertas miradas de lo teórico, de lo epistémico, qué sé yo, es como comenzamos a formar un derrotero más o menos asegurado de por dónde nos gusta hacer investigación. Berenice, narcopaganismo antisexual, ¿qué tal? Alexis, psicosocialismo postmórfico. Qué interesante, ¿no? Entonces, parece como muy chistoso, pero es cierto. Piensen ustedes, tenemos, les decía yo, qué tan seguros y claros están ahora de cuáles son sus líneas de investigación y cuál es su gran, digamos, base epistémica desde donde se mueven y piensan la psicología social. O sea, uno dirá, híjole, pues no sé, me gusta mucho leer Marx, me gusta mucho leer cognición social, me gusta mucho leer, me gusta mucho la psicología comunitaria, me gusta mucho la psicología
urbana, no sé, qué es exactamente lo que he venido desarrollando, qué es lo que leo, cómo voy construyendo. Esto tiene mucho que ver sobre cómo vamos decidiendo, cómo construimos un objeto de investigación. Entonces, hace un tiempo que me encontré esta imagencita, ¿no? Crea tu corriente teórica mamalona y me llamó mucho la atención porque aunque parece de risa, así es como justamente lo instituimos, así es como establecemos más o menos una mirada de cómo le damos sentido a la construcción de un objeto de investigación a partir de la observación, de la relación con los casos, de la escucha de los actores y nosotros comenzamos a darle un tinte particular y nosotros comenzamos a definir qué elementos vamos a incorporar y qué no y cómo comenzamos a relacionar y crear sistemas de relaciones. Eso es, al final de cuentas, la construcción, perdón, del objeto de investigación, ¿no? Aparecen esos términos y es lo que podemos observar con ello. Em, ¿Qué más en estas notas les ponía? Por eso los hechos empíricos toman su contexto significativo en estas construcciones teóricas. Piensen sus objetos, solo por el tema de lo chistoso les decía, en base a esto que aquí pusieron, pues habría que saber de qué va y qué es lo que proponen cada una de estas condiciones. El número y la naturaleza de las causas que determinan a un fenómeno cualquiera son infinitos. Y no existen en las cosas mismas ningún rasgo que permita elegir entre ellas aquellas que nos interesan. Ujú. Este, em, Tiene que ver finalmente con cómo vamos decidiendo. No es que en automático estén ya ahí predefinidas las componentes del interés y la naturaleza que va a tomar el rumbo de la investigación. Nosotros revisamos, identificamos y decidimos, vamos decidiendo lo que nos parece pertinente. Es importante pensarlo para que no siempre nos dejemos llevar, chicos, chicas, como por el esquema de receta de la metodología, ¿no? Decíamos como pasos, es que tengo que incorporar esto y esto y esto y esto, porque si no, entonces no es científico. Porque si no hay prueba de no sé qué, porque si no es representativo estadísticamente, porque entonces no es investigación. Entonces no es científico. Eso puede parecer un poco positivista. No está mal que consideremos esos elementos, pero no necesariamente. Recuerden que al final de cuentas todo es interpretativo. La realidad per se a veces es totalmente diferente, a veces polarizada de lo que nosotros estamos construyendo. Esa es la verdad, ¿de acuerdo? Este caos, dice el texto, dicen los autores, este caos, pues, esta realidad, la realidad, solo puede ser ordenado por la circunstancia de que solo una parte de la realidad se halla en relación con las ideas, o sea, con la teoría con las que abordamos esa realidad. Entonces, los aspectos del fenómeno que tomaré en cuenta son aquellos que están en relación con la teoría. Aclaremos que la teoría no son los grandes paradigmas, como lo que ahorita veíamos, el marxismo, el funcionalismo, el freudismo. Son construcciones mucho más específicas. No obstante, el marxismo o el funcionalismo o el freudismo o el socioconstruccionismo o el constructivismo social o la mirada simbólica o, en fin, o las representaciones sociales, en fin, esos paradigmas siempre van a darle una visión y una guía, unos principios importantes a las construcciones más específicas teóricas. Y las construcciones más específicas teóricas en esa constitución del objeto de investigación son esas que nos vienen interesando de manera directa cuando observamos los fenómenos. Es ahí donde instituimos la teoría sustantiva de lo que nos interesa en base a una visión más amplia y un paradigma como el que puede aparecer aquí, como el que apareció acá, ¿no? Es decir, eso es ese es el proceso finalmente que vas a ir llevando. Entonces, ese ordenamiento nosotros lo vamos instituyendo. Los datos que se construyen en las fases siguientes de la investigación reflejan siempre esa construcción, la construcción del objeto de investigación. Lo que hace rato decía, nuestra fase, esta primera fase con la que ahora ustedes vienen trabajando, en ir aclarando, en ir indagando, en ir discriminando y ir contextualizando, historizando el fenómeno con el que están trabajando, eligiendo teorías que van a ser de base, eligiendo algunas otras que van a ser más bien complementarias, identificando y dando cuenta del contexto y dando a conocer qué se sabe, qué no se sabe, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y por lo tanto aclarándose preguntas, aclarando objetivos, aclarando justificación y demás
Todo ello es una primer parte importante de esta construcción en realidad. Más allá de ello, siguen las otras fases fundamentales, la fase teórica que hay que desarrollar en sus distintos aspectos, el estudio de caso y el trabajo de campo, y luego la recabación de la información y su sistematización y por tanto el análisis de ello y la discusión y el cierre, digamos, todo ello forma parte en realidad de esta construcción del objeto de investigación. No se termina ahora, es parte de todo esto como tal. Pero regularmente les decía, suele suceder que a veces que hay esta suerte de confusión entre pensar que el objeto de investigación ya lo puse al principio de la investigación, ahí está el objeto, y lo estamos confundiendo con el problema, o lo estamos confundiendo con el objetivo, o lo estamos confundiendo con alguna oración metodológica o de técnica que no es en sí, ¿no? Que forma parte de, pero que no es como tal. Cuando el investigador quiere sacar de los hechos el problema u objetivo de investigación, siempre corre el riesgo de sacarlos de la boca de sus informantes. Lo que ya dijimos hace rato, esto no sería otra cosa que sustituir sus propias prenociones por las prenociones de quienes estudian. No se está haciendo investigación social, tal vez labor periodística, por ejemplo, ¿no? O lo que decía en el texto, uno de los textos que leímos, está haciendo labor del trabajador o la trabajadora social, como trasladar la información que escuchamos y luego vertirla acá. ¿Qué dijeron? Lo que un periodista regularmente hace, si quiero información fidedigna. ¿Cuál es la información fidedigna? No es la interpretación del periodista, o no debería ser la interpretación del periodista. Tiene que ser lo que se observó tal cual, y eso nunca al final de cuentas tampoco es tan cierto, ¿no? Pero vamos, ni es precisamente, dice él, esto, no se puede sacar tal cual de lo que los informantes señalan, como ese es el objeto de investigación, ni de lo que yo puedo interpretar a priori la voz de ellos. Es un sistema de relaciones más complejos que eso, ¿de acuerdo? Cuando se recogen los discursos de sujetos que estudiamos, por ejemplo, cuando se recogen los discursos de sujetos que estudiamos, no debemos ver en ellos la explicación de un comportamiento, sino un aspecto más del comportamiento que también es necesario para explicar o interpretar. En otras palabras, la explicación que da un sujeto de su propia acción no es lo que debe tomarse por la explicación o la interpretación de esa acción. Esa explicación que da el sujeto es lo que debemos explicar científicamente o bien interpretar según desde qué ángulo nos estemos ubicando. Eh, es decir, otra vez el acercamiento a los actores sociales y la escucha de su manera en cómo dotan de realidad sus relaciones es parte de la identificación de un problema social, pero no es la problematización, ni mucho menos el objeto de investigación, porque no se traslada y se genera como tal. Hay que generar una interpretación, un sistema de relaciones para establecer una suerte de explicación, digamos, de presupuestos causales en ello. Es como cuando han tenido el ejercicio de hacer entrevistas. Es bien importante escuchar lo que la gente, digamos, vierte a través de sus narraciones, de sus relatos, esa narrativa que tiene un orden, por ejemplo, de orden, puede ser cronológico, ¿no? Y que va contando los hechos, ¿no? Cuenta hechos, va describiendo una historia de vida, una entrevista autobiográfica, una entrevista fenomenológica, en fin. Pero en sí mismo el relato de los hechos, que va a ser de mucha utilidad para el trabajo, no se resuelve con la recuperación del mismo y luego la repetición de ello, ¿me explico? Sino la interpretación. Y la interpretación no solamente se vale en su momento de ángulos y categorías analíticas psicosociales, sino también es fundamental entender cómo se da ese proceso, ¿sí? Es decir, es parte, dice esta nota, es un aspecto más del comportamiento. Por ejemplo, además de los datos que me narró del relato del entrevistado o de la entrevistada, me interesa conocer, por ejemplo, cómo lo narró. Si fue sincrónico, si fue diacrónico, si fue cronológico, si dio muchos saltos, cómo utilizó, digamos, el acto narrativo, si lo hizo en primera persona, si lo hizo en cuarta persona, quiénes fueron los protagonistas de su narración, cuál es el papel que jugó como protagonista principal, si fue o no lo hizo, es más, cómo lo hizo a la hora en que lo hizo, si es que yo estuve ahí, por eso la importancia de que el trabajo de campo se ha hecho por uno mismo, ¿no? La importancia de establecer esa relación para tener claridad sobre el objeto de investigación. Y ahí me refiero a lo gestual, a la actitud, a lo climático, a los momentos clave del momento de la entrevista, a la mirada, a las sensaciones,
a las interrupciones, en fin, eso es ciertamente mucho más, es en ese sentido la importancia de todo ello. Y bueno. Esto es como en términos generales, esta idea de lo que a mí me interesa, están ahora ustedes desarrollando, les decía en principio, hasta ahora aún hay trabajos por entregar, tengo dos específicos que nada más entregaron, ya resolviendo estos puntos que van sumando a lo que veníamos o lo que vienen trabajando y que lo que hace, les decía, es meterlos como todavía en este proceso de reflexión de esta primera fase que les permite comenzar a tener ya, ir desahogando aunque no dar por sentado ni terminado este gran primer capítulo o dos y rubros que están desarrollando como los estén manejando en sus manuscritos para contextualizar, para historizar, para justificar, además de a partir de ello, esta idea de construcción de objeto de investigación o de esta primera fase de la construcción del objeto, problematizar, hacerse preguntas, generar algún índice, digamos, algunas hipótesis para quienes están haciendo hipótesis y conjeturas, algunas preguntas de investigación. Otro detalle que recién también hoy que vi a alguno de ustedes que tuvimos asesoría y platicaba, es que el ejercicio de hacer las preguntas, por ejemplo, y comenzar con construir una gran pregunta de investigación y luego preguntas específicas, o construir un objeto general, un objetivo, perdón, general de investigación, objetivos específicos, puede convertirse en un problema importante porque evidentemente cuando construimos una gran pregunta de investigación o nos planteamos un objetivo general, pues puede llegar a tener un nivel de abstracción sumamente importante, digamos, ¿no? Y nuestro interés es poder abordar o abarcar todas las dimensiones, todos los planos que nos interesa tocar de manera específica en metas cortas. Probablemente un tip fundamental sea más bien comenzar a pensar en pequeñas metas, no sé si ya como metas específicas, es decir, objetivos específicos, sino antes como muchas preguntas de investigación. Preguntas concretas de investigación, lo más concretas que sean posibles, que sea una sola, que no sean dos en una, que no sean tres en una, que no sean cuatro en una, sino una sola pregunta que me interesa de corte teórico o conceptual o netamente empírico. ¿Qué es lo que quiero saber? Ah, me gustaría saber esto, también quisiera saber esto, y todas esas preguntas hacen, digamos, facilitan en mayor medida su transformación en objetivos específicos. Una pregunta específica se convierte en un objetivo específico una vez que me planteo que la quiero responder, entonces le quito el término de la pregunta, le quito los signos de interrogación y lo puedo convertir en un planteamiento como una declaración a lograr, digamos, a perseguir como tal. Y el ejercicio que yo creo un poco más complejo, que es como parte de esta nueva construcción del objeto de investigación, y se los digo por qué, porque para muchos metodólogos también la idea de la construcción del objeto de investigación está sobre todo planteada justamente en la construcción de preguntas de investigación. Ahí es donde puede uno comenzar a encontrar todos estos sistemas de relaciones, cuando uno comienza a hacer muchas preguntas. Y la definitiva, la gran pregunta de investigación, y en algunos casos, el gran objetivo, perdón, general de investigación, implica ahora sí hacer un ejercicio de la redacción, que puede ser larga la redacción, de un objetivo general en donde, de manera más abstracta, incluya todo lo que me planteé como objetivos específicos, que no se me vaya a ir algo en este gran planteamiento único como objetivo general, digamos, porque si no aparece, es decir, si ahí no estoy incluyendo algo que prometí de manera específica y eso me parece, me quedó como separado, entonces hay que ajustarlo, digamos. Entonces es parte de, para algunos ese ejercicio del pensar en muchas preguntas trae en general muchísimo de utilidad para la construcción de ese objeto de investigación que es la otra cosa. Es una de las vías entre otras, ¿vale? Pues bien, era un poco lo que yo quería plantear y vertirles hoy, les decía de principio, para los que no estuvieron desde inicio, esta, repensar lo que hemos venido haciendo, un poco retomar, les decía, en este cruce que tuvimos con las semanas de vacaciones que nos traen algo que no hemos terminado y que nos deja como un ahí sin sabor, porque casi siempre uno que regresa de vacaciones espera comenzar algo como nuevo, como de cero, y resulta que no lo traíamos como atorado, con cosas por ahí que hemos podido no revisar, estamos como retomando, pero bueno, que veamos cómo podemos ir cerrando.
y que les decía, además de ese ejercicio con el que están tratando ahora y que podríamos tener hacia este fin de semana como está planteado, un último ejercicio que les quiero pedir es digamos, un ejercicio de identificación probablemente de conceptos clave específicamente y eventualmente un proceso de operacionalización menor, sencillo, que lo que nos hace es permitirnos permitir acercarnos a lo que ahora hemos indagado de manera como muy, muy, muy general, tener más o menos claridad, que creo que más o menos lo tienen de algunos materiales fundamentales básicos de corte muy teórico, más que casos de estudio, más que casos aplicados, sino donde pueda encontrar los conceptos clave, la teoría que me interesa, que está divertida, y que nos pueda permitir, a partir de lo que han estado revisando y seguramente que están leyendo como parte de esta teoría, algunos conceptos clave. Y probablemente yo les pida, no sé, no más, dos conceptos clave que digan, estos son fundamentales y que podamos hacer un ejercicio de operacionalización. No les voy a pedir el ejercicio de operacionalización, de ya no mucho menos, sino la identificación de esos conceptos, ¿no? Que será probablemente sea para la siguiente semana o en 2 semanas, no sé. Yo les muestro un ejercicio de operacionalización que es parte de lo que también han hecho ya esto que le llaman o cuadro categorial, o operacionalización de los conceptos clave o este sistema de categorías, en fin, pero que nos pueda permitir establecer este ejercicio de cómo estamos pensando que a partir de la teoría que ahora más o menos hemos dilucidado, que nos va a permitir movernos a nuestra investigación y el rumbo que va a tomar, hemos identificado algunos hilos conductores de corte más operativo que surgen desde la teoría como conceptos clave concretos. Y que ese ejercicio de operacionalizarlos nos obliga un poco a identificar algunas dimensiones y al mismo tiempo a pensar en algunas categorías analíticas, indicadores y en su caso, eventualmente, posibles índices de medición. Y nada más quiero que los nombren tal cual, o sea, solo lo vamos a hacer así, no es que los tengan que desarrollar, digamos. Será parte de lo que tendrá que aparecer, de hecho, en su investigación. De hecho, la última fase, casi siempre la última fase del apartado teórico, que trae la base epistémica hacia los fundamentos, luego la teoría sustantiva o las teorías sustantivas, viene el marco conceptual. Y en el marco conceptual, un ejercicio último es este cuadro de categorías analíticas, este cuadro de conceptos clave operacionalizados, ¿no? Entonces, ese va a ser ese detalle, es un poco pensar en los conceptos o en las variables que nacen en el marco de la teoría, identificando los conceptos y luego operacionalizándolos, ¿no? Es más bien, digamos, deconstruyéndolos, ¿no? Ese es el tema. Entonces, eh, parte del material que les voy a compartir viene un poco de esa literatura, vienen algunos ejercicios ya realizados, muchos ejemplos de conceptos operacionalizados, que además revisaremos como en la siguiente semana, les diría yo, para que lo podamos como pensar como ejemplo y que luego ustedes con ello puedan hacer probablemente un ejercicio. Yo recomendaría leer, entre otras cosas, que a lo mejor han leído ya Lazar Paul, que es de los conceptos a los índices empíricos, leer Reguant y Martínez con operacionalización de conceptos variables, o leer Sierra Bravo, Técnicas de Investigación Psicosocial, que tiene en este marquito de la 96 a la 109 ese ejercicio tal cual. Bueno, yo se los compartiré, les compartiré algunos esquemas, ejemplos de ello, para ver que ¿cómo lo ven? Y bueno, luego que lo lean, digamos, y luego les presentaré acá un poco el desarrollo de la propuesta de los textos, un ejercicio de cómo más o menos se ve. Probablemente muchos de ustedes lo han hecho, lo tienen más que claro y hasta lo tengan ahora casi resuelto, entonces no será un problema. Probablemente algunos no, ¿no? Pero veremos qué es lo que tenemos, pero bueno, yo creo que el intercambio será como susceptible de ser aprovechado por todos, y es la parte bueno, es esto justamente lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, será hasta ahí. Y bueno, era eso, chicos. Yo digo, estaría como esperando lo que ahora están terminando de trabajar para esta semana, que son estos últimos rubros, para que podamos ir teniendo, digamos, una versión más o menos integrada de todos los casos y bueno, y bueno, con todos en términos generales y con los que a mí me corresponden, retomemos eh, las citas cuando les sea pertinente. Yo sé que mucho del trabajo que ahora están haciendo es de revisión, de indagación, y también sé que estas 2 semanas no hicimos nada, casi nadie, aunque hayamos querido y querramos y hayamos dicho, era como complicada.
que bueno, comencemos a retomar para saber si a partir de la siguiente, más en ciernes del cierre, tengamos una revisión más o menos integrada de lo que tenemos para todos los casos, evidentemente de manera más particular para los casos de asesoría, que los vemos de manera pues individual, obviamente y específica. Digo, esto no significa que con los demás también, como les he señalado, lo podemos tener, vernos y platicar a partir de ello con esto, ¿vale? Ahora sí los escucho, si tienen algunos comentarios, preguntas, eh, dudas, lo que ustedes quieran. Bueno, sí, Karen, adelante. Con esto de que nos dijo de la identificación de objetos clave, todavía no se lo entregamos en lo que tenemos para el viernes, ¿verdad? No, 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 eso todavía no aparece, Karen. Los conceptos clave todavía no aparecen, no. Ese va a ser una actividad que les voy a solicitar probablemente para la siguiente semana o hasta la siguiente, antes que yo vea lo que ahora lo que están trabajando con estos ejercicios que les dejé y que abonan en buena medida lo que están haciendo, que es indagatoria, trabajo documental, revisión, historización, contextualización. Ahí aparece esto que están haciendo. Sí, sí, así es. Lo subiremos ahí al Classroom. Por ahí yo lo voy a pedir. No lo he pedido, les digo, no creo que se los pida para la siguiente, sino probablemente hasta la próxima. Mientras tanto, lo que sí es, digo, es decir, es probable que yo ya lo suba, pero no se lo estaré pidiendo, sino hasta como en 2 semanas. Lo que voy a dejar es los materiales para que los comiencen a revisar, un poco a leer, y yo haré una presentación la siguiente semana de cómo va la cosa, qué sería, así como ahora hicimos, bueno, qué es el objeto de investigación, qué implicaciones tiene comenzar a construirlo. También lo haré con esta suerte de operacionalización de conceptos clave, elección y operacionalización. ¿Qué implicaciones tiene y cómo se hace en términos, digamos, como ya muy empíricos ello, la parte técnica, operativamente, cómo elijo, cómo deconstruyo, cómo identifico dimensiones, cómo puedo establecer algunas categorías, cuánto de ese proceso sale de la propia teoría que he elegido para trabajar y qué parte me toca a mí construir ya como investigadora, según el caso que trato. Porque no todo viene en la teoría, ni todo es una invención, digamos, o una construcción mía, digamos, a nivel técnico, sino es un entrecruzamiento interesante que hay que realizar. Entonces vamos a hacer un poco ese ejercicio, yo lo presentaré y ese le servirá para más o menos hacer un ejercicio con un concepto, dos conceptos, no sé, no más, sin que tenga mayor detalle. De hecho, en su caso, para los con quien me toque, digamos, compartir, que sería clase en alguno de los laboratorios o de las salas de informática el siguiente trimestre para el taller de análisis de datos, lo haremos más exhaustivo y tendremos que generar un sistema de análisis completo para establecer parámetros, pues, de medición, digamos, y indicadores y demás. Y con las técnicas distintas que vamos a revisar, tendríamos que ponerlos en práctica. Entonces, la necesidad de contar con un sistema de análisis es fundamental antes de hacer cualquier tipo de técnica analítica, dígase análisis de fotografías o análisis de las distintas técnicas que hay para hacer representaciones sociales, o bien para hacer análisis cualitativo de datos o el uso de algún software, o en fin, cualquiera, antes de implementar cualquiera de todas estas técnicas, necesitamos contar con una cosa que se llama sistema de análisis. El sistema de análisis es eso, identificación de conceptos clave, su deconstrucción en dimensiones, en categorías, en indicadores y en algunos casos en índices de medición. ¿De acuerdo? Entonces va a ser importante. Ahora haremos un acercamiento somero de ello y probablemente les pida trabajen con un concepto, nada más, digamos, para el puro ejercicio. Pero es que seguro que para sus proyectos tendrán que tener un sistema completo, es decir, todos los conceptos que les permanezcan de utilidad tendrán que transformarlos en un sistema analítico, con categorías, con bla, 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 ¿no? Tendrá que aparecer con quien sea que lo trabajen, pero tendrá que aparecer y será ya, vamos, parte de la propia investigación. Y les decía, en lo del taller lo vamos a hacer de manera muy exhaustiva para tener todo ese procedimiento y poder implementar las técnicas concretas, ¿vale? Muy bien. ¿Alguien más, chicos, chicas? Ok, Nati, muchas gracias. Perfecto.
Bueno, muy bien, chicos, chicas, pues entonces les agradezco mucho su tiempo, espero descansen hoy mucho, estén retomando con mucha fuerza la semana 7. Nos queda poco, le echen muchas, muchas gracias y seguimos en contacto, les mando muchos saludos y bueno, les comparto en un ratito la grabación también, ¿vale? Cuídense mucho y seguimos en contacto, nos estamos viendo la siguiente. Hasta luego a todos. Bye, bye.